Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo y compartir de nuevo con ustedes. Venimos de días festivos y estamos en días festivos también, de alguna manera. Venimos de celebrar Pesaj y los días del Omer. Estamos en la cuenta del Omer todavía. Estamos haciendo un trabajo personal y espiritual muy interesante que hace que estemos todo el tiempo comprometidos y bueno, alrededor de estos temas humanos. Am, pero hoy hemos llegado a la oportunidad de estudiar la Parashá Aharemot, que traduce después de la muerte. Y el nombre esos nombres, siempre bromeo con el hecho de que bueno, los autores bíblicos y los sabios que dividieron estas porciones y le pusieron nombre y demás, eran en todo especialistas, salvo en poner nombres, ¿no? Porque los nombres a nosotros en la mente occidental nos dejan un poco medio enredados, ¿no? Pero la Parashá Jeremot, después de la muerte, que habla bueno, de varias cosas, pero el nombre lo lleva por cómo empieza la porción, que es después de la muerte de los hijos de Moisés, de Aarón, perdón. Y la porción se encuentra en Levítico 16, versículo 1 hasta 18:32. Yo quiero que leamos rápidamente Levítico 16, versículo 1. Acompáñenme, por favor, porque ahí hay una palabra para nosotros. Levítico 16, versículo 1, dice así: Habló el Señor, el eterno Dios, a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Interesante, cuando menos interesante, ¿no? Sucede esto luego de la muerte de dos grandes, de personas muy importantes en el pueblo. No solamente eran los hijos de Aarón, eran sacerdotes del pueblo, eran además sobrinos de Moisés, hacían parte del trabajo del liderazgo del pueblo de Israel en el desierto. Y es increíble este texto, me parece muy bello lo que hay acá y además muy apropiado para nosotros, porque, porque viene a enseñarnos una verdad, a transmitirnos una verdad que a veces nos cuesta asumir, y es la realidad de la vida después de la muerte. Pero ojo, no se me vaya todavía a temas escatológicos ni nada que se le parezca. A la realidad después de la muerte. Cuando uno pensaría que después, cuando algo muere o alguien muere, cuando uno pensaría que no hay cabida para nada más, que ya se extingue toda posibilidad de esperanza, el mensaje divino es que siempre habrá posibilidad para la esperanza. Un dicho popular entre nosotros dice que lo último que se pierde es la esperanza, o que mientras haya vida hay esperanza. Y la verdad es que desde el punto de vista bíblico, al menos desde esta porción de la Torah que vamos a estar estudiando hoy, siempre habrá posibilidad para la esperanza. Y siempre, siempre, incluso después de la muerte, habrá posibilidad para la esperanza. Y recalco, y voy a estar recalcando durante todo el mensaje, no tiene que ver con un tema escatológico, del futuro y de vida después de la muerte, del más allá, ni nada que tenga que ver con eso, sino con algo mucho más próximo, mucho más cercano a nosotros. Siempre habrá posibilidad para la esperanza, incluso después de la muerte. La muerte, desde este punto de vista, no es el fin de nada. La muerte no es el fin de nada. Muy por el contrario, es el comienzo de algo más grande. Con la muerte no se termina nada, sino que comienza lo más grande. Tremendas cosas ocurren, si usted se fija, tremendas cosas ocurren después de la muerte. Y no malas. Al contrario, revelaciones sin precedentes tienen lugar después de la muerte. Vuelvo sobre el punto. No que porque murió una persona se fue al cielo, claro, descubrió todo. Vio el mundo espiritual, claro, tremendas revelaciones. No, revelaciones después de la muerte tocante a lo terrenal, a los que quedan en la vida, revelaciones tremendas, digo, hay después
de la muerte. Nuestra porción es uno de esos casos. Si usted se fija, la Torá comienza así, o la porción comienza así. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y después de esta muerte vienen tremendas revelaciones. Justo nuestra porción es la famosa porción donde se revela el Yom Kippur, el llamado así día más importante en la tradición hebrea, en el ciclo festivo hebreo, el famoso día del perdón. En realidad es día de las expiaciones, Yom HaKippurim. Así lo tiene, lo recoge la Biblia. Ahí aparece Yom HaKippurim, que es el día de las expiaciones. Pero se lo conoce tradicionalmente como el día del perdón porque en realidad gira alrededor de lo mismo, ¿no? El día del perdón, día de la expiación, el día de la redención en términos espirituales, porque es liberación espiritual. El día más importante, que no se come ni se bebe nada, es un día de ayuno. Este día es revelado justo en esta porción, en este capítulo 16 de Levítico, pero la porción comienza así: después de la muerte de los hijos de Aarón, entonces Dios le dijo a Moisés tal y tal, y revela el Yom Kippur. Todo ese servicio que se hacía allá para traer expiación, redención o perdón al pueblo. Después de la muerte, otro pasaje muy, pues no sé si famoso, entre los que han leído la Biblia lo reconocerán fácilmente, es el pasaje de Isaías 6.1. Es muy interesante lo que dice allí la escritura en Isaías 6.1, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año en que murió, muerte. Pero ¿qué dice después de la muerte? O sea, precisamente en ese año, precisamente luego, en ese transcurso, cuando muere, después de la muerte, dice la escritura aquí: vi yo al Señor, lo que dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¡Wow! Usted ve cómo empieza Isaías, dice: palabra del Señor que vino, visión de Isaías que vio, pero aquí no es una visión, no es una palabra que percibió. Es tremendo lo que dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La percepción de lo divino que alcanzó Isaías aquí es inconmensurable y además sin precedentes. Es sencillamente impresionante, impresionante. ¿Cuáles son los móviles? ¿Cuáles son los detalles alrededor de esto? Después, ¿no? O en el año en que murió. Con la muerte no se acaba todo, sino que por el contrario parece surgir algo más. Ahora, si lo llevamos más profundo, en nuestra común fe, lo que viene siendo nuestra tradición judeocristiana, o sea, la base de la tradición hebrea interpretada o influenciada por la figura del hebreo, del judío, Jesús o Yeshua de Nazaret, en el legado histórico que nos ha llegado a nosotros por esa tradición, la base de esta tradición judeocristiana es o radica en la superación de la muerte como el último limitante y la concepción de que ni la muerte puede detener a la vida. La muerte de la persona de Jesús hace casi 2000 años no fue otra cosa que un paso más camino hacia su trascendencia, una trascendencia vía resurrección. Ese es el legado judío-cristiano. Por las escrituras hebreas está el valor de la vida, está el poder de lo divino manifestándose sobre toda realidad humana, incluso sobre la realidad más dura de todas, que es la muerte. Y la persona de Jesús encarnó toda esa tradición, llevándola a su punto máximo, demostrándolo a través de su muerte para posteriormente trascender a través de la vía de la resurrección. Ese es el legado. Ese es el legado. Vencer la muerte. La muerte no termina nada. Nuestra herencia espiritual es que la muerte le pone fin a un proceso y le da lugar a otro. Así de sencillo. Pero de nuevo, no nos desviemos, porque, escuche, incluso la confianza en la resurrección, podemos todavía con ella estar sujetos a la potestad de la muerte. Aún con la conciencia de la resurrección podríamos estar todavía sujetos a la potestad de la muerte. Permítame explicárselo. Cuando
dejamos de vivir, cuando aplazamos la vida, cuando no la vivimos como corresponde, cuando la detenemos, cuando nuestra mente, foco, atención, intenciones, emociones y decisiones y todo lo demás que somos, se van siempre hacia, algún día esto se acabará, moriré, llegará la nueva vida, el mundo por venir, la resurrección o lo que sea. Aunque digamos creer en la resurrección, negamos su eficacia. Aunque digamos creer en la resurrección, negamos su eficacia. La resurrección es, en esencia, me parece a mí, tiene que ver con la anulación de la muerte. ¿Qué es resucitar? Pues que la muerte es anulada, hay nueva vida. La muerte es absorbida en la misma vida. Se me viene por ahí a la memoria un texto de los escritos apostólicos, ¿no? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte es sorbida en la victoria de la vida. Entonces, siendo que la resurrección es, en esencia, la anulación de la muerte, que la muerte sea absorbida en la vida, el foco entonces está en la vida. Entonces, siendo así, cuando vivimos aplazando la vida, cuando no vivimos, cuando todo lo que hacemos es enfocarnos en la vida más allá, en algún día voy a morir y por supuesto entonces a resucitar y demás, aunque digamos creer en la resurrección, niego su eficacia, niego el poder que hace eficaz a la resurrección, que es el poder de la vida. Entonces, ¿por qué si creo en la resurrección, es decir, en la vida perdurable, en la vida eterna, por qué seguir aguardando a la muerte? ¿Por qué si decimos creer en la vida eterna, seguimos esperando tanto a la muerte para poder manifestar la vida? Ese no fue el mensaje apostólico. Y cito a los apóstoles porque, bueno, nombré ahorita la tradición judio-cristiana, pero el legado cristiano, o sea, de Cristo, de Yeshua, es el que hace que se ponga énfasis y que se concretice esto. Porque si bien también en la tradición hebrea se recogen testimonios, ejemplos, registro histórico de personas que experimentaron resucitación, digamos, el legado cristiano, mesiánico, como lo llamen, ha sido más enfático sobre él porque fue sobre el gran héroe de la historia, ¿no? Jesús. Y esta resurrección que él vivió es, según esta tradición, el adelanto, el anticipo de lo glorioso que será la resurrección para toda carne humana. Lo cierto es que en esos escritos apostólicos donde se le da tanto énfasis a esto, el énfasis recae sobre la vida, no sobre esperemos la muerte para algún día resucitar. De ninguna manera. Miren nada más, por poner un ejemplo, Romanos 8:11. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow. Wow. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, se refiere al espíritu de Dios, al poder de la divinidad. Si ese espíritu que lo levantó de los muertos, que le dio vida, si está con nosotros, si también permitimos que eso pase en nuestras vidas, que la presencia divina esté en nosotros, resulta que vivificará nuestros cuerpos mortales. Oiga, no los matará, los vivificará. El énfasis está en la vida. Lo que necesitamos atraer a nuestras vidas es precisamente la vida que viene por la adhesión con la vida con mayúsculas, por la adhesión con el espíritu de la vida, con el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, presencia divina. Luego usted tradúzcalo como le suene más cómodo, pero lo cierto es que el énfasis está en que por adhesión con lo divino, lo que debe manifestarse en mí es vida, no anhelo de una muerte, no esperanza de la muerte para resucitar, sino vida desde ya. La vida manifiesta en mí desde ya es lo que garantiza que si algún día tengo que pasar por la muerte, ojo, si algún día, porque hay una esperanza todavía de que la muerte sea absorbida en victoria incluso dentro de mi terrenalidad, pero no, hoy no me quiero ir a lo escatológico, insisto, pero el punto es que ese espíritu que mora en nosotros, no morará, que mora, dice el escritor de los Romanos, que es Pablo,
el rabino Shaul de Tarso, dice, vivificará. Eso tiene que operarse en nosotros. El mismo autor, en su carta a los Colosenses 3:1, dijo, sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¡Wow! No dice si van a resucitar, sino si habéis resucitado. Es decir, si han incorporado en su vida de ahora, en su vida actual, el poder de la resurrección, la manifestación de la vida que hizo resucitar a Jesús. Si ahora ustedes lo incorporan en su realidad, entonces busquen ese tipo de cosas. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, en cercanía con lo divino, trascendido totalmente. Ustedes busquen eso en su vida, van a esperar a la muerte. El foco es la vida. Si ustedes han resucitado, o sea, ya incorporaron, creen en la resurrección, pues felicitaciones. ¿Dónde está? Quiero verla, dice Pablo. Creer es apenas el comienzo. Entonces, piensa en esto y detente unos segundos ahí. Y si la muerte de Yeshua, de Jesús de Nazaret, fue solo para que nos diésemos cuenta de la falacia de la muerte, de su inoperancia en aquellos que viven de verdad, si ese fue su propósito de vida, yo creo que definitivamente así fue, llevarnos a darnos cuenta que la muerte es solo un engaño, que puede uno vivir de verdad como Él lo hizo, y entonces la muerte no tendrá poder sobre uno, que puede uno vivir por apego, por adhesión a lo divino en esta vida, y entonces el efecto de la muerte será inoperante en nosotros, que ya no tenemos que estar esperando la muerte, ni sacrificios cruentos, ni sacrificios mártires, porque ya lo hizo, ya Él cumplió lo suyo, ya hubo quien lo hizo, ya nosotros no somos los que tenemos que ir a morirnos en un árbol, en un madero, en una cruz o lo que fuere. Tenemos que vivir, tenemos que vivir. Yo pienso que es hora de que los seres humanos superemos nuestra fijación con la muerte. Es hora de superar esa fijación con la muerte, de superarla a través de la vida. Mire, constantemente se cierne sobre nosotros el imperativo divino, escoge la vida. Esto hace parte de textos bíblicos, ¿no? Es textos de la Torá. Dios le dice al pueblo, hoy pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida. Cualquiera diría, pues estos textos chistosos de la Biblia, ¿no? Pues si me pones frente a la vida y la muerte, ¿quién no va a escoger la vida? Constantemente se cierne sobre nosotros el imperativo divino, escoge la vida, porque el ser humano tiene sobre sí una carga que se le ha vuelto una fijación, que es la muerte. Nos encanta ver la muerte, nos encanta ver la muerte, incluso entre los religiosos. Oh, ¿cuál es el método de escape? Ojalá me muriera para resucitar, para irme al cielo, para... No, no es esa la intención divina. La intención divina es escoge la vida. ¿Qué te da garantía de una vida para siempre? O dime, ¿de dónde me vas a convencer? No me tienes que convencer, ¿no? Pero ¿de dónde te convences a ti mismo? ¿Cómo es para convencerte a ti mismo de que esperas una vida perdurable para siempre, idílica, eterna, fantástica? Si ahora tienes un anticipo de eso y te la aburres, te la sufres, dice la Torah, escoge la vida. Tenemos que escogerla. Mire, el texto que leímos, el inicio de la porción, dice, habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, después del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué ve aquí la mayoría? Muerte. ¿Qué ven aquí? Una amenaza que está diciendo, ojo, tienen que hacer esto y esto porque si no se va a morir. Pero ¿qué hay detrás de este texto? Vida. Dios le está diciendo a Moisés, dile a Aarón y dile a la gente, no hagan así, así. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta que ya estos dos murieron? Pues yo no quiero que Aarón muera. Mire, dile que haga esto y esto para que no muera. Tú decides qué ves. ¿Ves muerte o ves vida? La voluntad divina es que vivas.
Dios no desea la muerte. Su plan gira en torno a la vida. La muerte solo está ahí para que apreciemos mejor la vida. La muerte es la que nos permite percatarnos de la vida. ¿Cuándo valora más la gente a sus padres, a sus abuelos, a sus seres queridos? Y lamentablemente en la muerte. En la vida siempre estuvieron ahí. Como siempre están ahí, lo damos por sentado. Mañana lo visito, mañana lo atiendo, mañana le doy un detalle, mañana lo quiero, mañana digo que lo amo. Y después de que se muere, ¿por qué no lo hice? ¿Cuántas veces? La muerte nos permite apreciar el valor inmenso de la vida. Pero el foco divino, la intención divina, está en la vida. Dios no quiere la muerte, quiere la vida. Pero por como nos hizo, quiere que seamos nosotros los que escogemos la vida. Por eso está escrito, escoge la vida o pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Y con eso vivimos nosotros todo el tiempo. ¿Qué escoges? ¿Qué decides ver? ¿Decides ver la muerte o decides ver la vida? Dios no quiere la muerte. Nunca y en ningún caso. Porque donde pudiera aparecer cualquier religioso a decir, bueno, de los malos sí, de los pecadores sí, ¿no? De los que hacen el mal, Dios sí quiere la muerte de ellos y están destinados al infierno, ¿no? Y te van a citar versículos, airado estoy contra el malo. Bueno, también puedo citar un versículo, Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero, dice Dios. No, yo no quiero que se muera el impío. Quiero que se vuelva de su camino y que viva. Yo no quiero que estos cabezones se mueran. Sus caminos los llevan hacia allá. La vida está hecha así. Hay caminos que conducen a la muerte, hay caminos que conducen a la vida. Y yo quiero que vivan. Pero ellos están escogiendo otro camino. No es lo que yo quiero. Yo quisiera que se vuelva de ese camino que lo lleva al despeñadero. Que se enderece y que viva. Y luego dice la última parte del versículo, volveos, volveos de vuestros malos caminos, los que conducen a la muerte. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte, entonces. Quiere que nos fijemos en la vida. Y como Dios está comprometido con la vida, entonces se hace cargo de que al hombre le queden claras sus intenciones de vida. Como Dios está comprometido con la vida, entonces se hace cargo de que al hombre le queden claras sus intenciones con respecto a la vida. Y si usted analiza, ese es el tema de todo nuestro capítulo 16 de Levítico. El día de las expiaciones. ¿Qué era ese día de las expiaciones? Yom Kippur, Yom HaKippurim, el día del perdón. Dios dice, bueno, estos dos murieron, te voy a enseñar el camino para que no mueras. Mira, resulta, querido Moisés, y transmites el varón, que los caminos que el hombre conducen, que los caminos que los hombres llevan a cabo, perdón, lo conducen casi que inexorablemente hacia la muerte. Y ustedes necesitan hacerse cargo de esos caminos para que corrijan su rumbo y vayan a la vida. Y les revela todo una ceremonia ritual de sacrificios y demás, que incluía, bueno, había que hacer holocausto y otras cosas, pero especialísimamente había que hacer expiación y se escogían a dos machos cabríos. Uno se sacrificaba, se echaban suerte sobre ellos, uno caía en suerte para ser sacrificado al Eterno en expiación, y el otro, que hacía parte de la expiación, caían suertes para Sacel. Se hacía un ritual medio extraño, no vamos a entrar en esos detalles, pero yo sé que hay mucha profundidad ahí. Se lo enviaba al desierto con un mensajero para que lo soltara en el desierto y se perdiera ya en el desierto vivo. Después de esto y del sacrificio que tenía que hacer el sacerdote y demás, decía, bueno, ya te hiciste cargo, ya aprovechaste todo este ritual, ya te diste cuenta de la dualidad de esta experiencia llamada vida, con mayúsculas sostenidas, en general la vida grande, que está hecha de vida con minúsculas y muerte, es decir, la experiencia de vida está hecha de las dos cosas. Ahora reflexionaste sobre el asunto, ahora sigue adelante. Vamos a vivir, nos vamos a encargar cada año de que revises tus acciones, de que te pongas a cuentas contigo mismo, con el universo, con la vida, conmigo, dice Dios, y a marchar, amigo, porque mis intenciones son que vivas. Eso resumí desastres un poco, pero de eso más o menos se trata el capítulo 16 de Levítico. Es como que Dios dice en este capítulo 16, bueno, el ser humano tiene una tendencia natural hacia la muerte.
tiene una fijación con ese tema. Y como en eso se enfoca, hacia allá dirige su vida. Sus pasos conducen inexorablemente hacia ese destino. Pues vamos a hacernos cargo de esto. Es lo que Dios está diciendo. Y entonces surge el día de las expiaciones, o el Yom Kippur, el día del perdón nacional, en el que el hombre se entienda de su vida y deje atrás todo aquello que lo conduce a la muerte y se enfoque, por fin, de una vez por todas, en vivir. En vivir. Sí, porque aunque el hombre, la mayoría de las veces, ve la redención en la muerte, la divinidad ve la redención en la vida. Aunque el hombre, la mayoría de las veces, ve la redención en la muerte, la divinidad ve la redención por la vida. Y ese es el título de este mensaje, redención por la vida. Sé que muchos aquí ya van a aparecer con máximas teológicas a partir de versículos y cosas por el estilo, ¿no? Algo así como, pero bueno, la redención del mundo es gracias a la muerte de un hombre. Ok, le digo, ¿qué hace de la muerte de un tzadik, de un justo, el más justo de los justos? ¿Qué hace de la muerte de ese justo algo realmente valioso? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace algo importante y trascendente? ¿No es la vida que llevó ese justo? Eso es lo que hace valiosa su muerte. Mire, muertos hay todos los días. Suena crudo, ¿ah? ¿eh? Hablar en estadísticas es realmente crudo. Pero muertes hay todos los días. Aquí y allá, de distintos colores, nacionalidades, poder político, religiones, capacidad económica y demás. Muertes hay todos los días. ¿Qué hace que la muerte de alguien sea realmente trascendente a diferencia de la del resto? La vida que llevó. Entonces, ¿la redención es por la muerte o es por la vida? ¿Dónde estamos? Redención por la vida. La redención está en la vida, no en la muerte. Es más, estos mismos conceptos tienen que ver precisamente con esto. Los conceptos de redención, perdón, expiación y todos los semejantes tienen que ver con eso. Ocuparse de aquello que hace que el hombre se vea impedido de vivir para que por fin lo haga. ¿Qué es redención? Redención es una palabra que algunos... Liberación. ¿Sí? Traducción de diccionario. No es necesario irnos al hebreo original, al Strong. No es necesario, digo, no porque no es importante. Pero digamos que lo podemos... El diccionario entra a Wikipedia, al diccionario de la Real Academia, un diccionario, ¿cómo se llama? Físico. Y vas a encontrar, redimir es liberar. Liberar a alguien de la cautividad. El concepto de redención es el concepto de liberación. Liberemos a de esto. Liberemos a la persona viva de la muerte, porque muchos estamos cautivos por la muerte, fijados, incluso religiosos, cautivados por la muerte, ¿no? Uy, necesito que llegue rápido el día de mi muerte o que algo ocurra para liberarme de la herencia griega, ¿no? Liberarme de la cárcel y irme al mundo de las almas o lo que fuere. No. La cosmovisión bíblica es liberarme de la muerte desde ya, desde aquí, incorporar en mi ser, en mi realidad, el poder de la vida, de la resurrección, ya que decimos creer en ella, y empezar a vivir, ocuparnos de la vida. Expiación, expiar, cubrir, ¿no? Capar, capará, cubrir. Hacerse cargo de dejar allá cubierto el mal camino para empezar a tener un nuevo camino. ¿Cuál es el concepto del perdón? Perdón es que Dios toma mi confesión delante de Él, mi tshuvá, que se traduce como arrepentimiento, no como dolor emocional por un error cometido, por cuál mal me hizo quedar, sino como vuelta hacia lo divino, ponerme de cara con la realidad del ser en honestidad, para reconocer lo que he hecho malo y que me conduce a la muerte, para por fin abocarme al bien que conduce a la vida. Eso es perdón. Entonces, redención, perdón, expiación, es ocuparse de aquello que hace que el hombre se vea impedido de vivir para que por fin lo haga. El lenguaje del profeta Miqueas es así, Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Mira, ¿qué es? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. El perdona es
la has embarrado, mijito, te has portado muy mal, vuélvete a mí, abandona ese mal proceder, déjalo en mis manos y ahora abócate a una vida nueva. Eso es perdón, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escuche, sepultará nuestras iniquidades. Ahí viene la idea de sepulcro, ¿no? Muerte. Pero ¿qué es lo que se va a morir? ¿Nosotros? ¿Te sepultaré a ti? No, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios se ocupa, la manifestación, la operación, el actuar, el obrar de lo divino para con el hombre es que el hombre viva como sus caminos conducen a otra cosa que no es eso, es vuelve a mí, entrégame todos esos malos caminos que te han desviado, yo me ocupo de eso, yo quito eso de ti y tú proyéctate y sigue viviendo porque esa es mi voluntad. Dice el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. ¿Qué quiere lo divino? Consumar su obra creativa, consumar sus planes para con la creación, sus promesas. ¿De qué necesita? De personas a las cuales cumplirles eso. Necesita gente viva de verdad. Como el impedimento entre una persona, un ser vivo y la vida es la muerte y hay caminos que lo conducen allá, Dios quiere ocuparse incluso de eso para que el hombre pueda dedicarse solo a vivir. Eso es el concepto de perdón, de expiación, de redención. El mismo foco. Ahora, ¿qué tal si bajamos todo este contenido de las altas cumbres teológicas donde hemos estado y lo llevamos un poco más a la realidad de vida, de nuestras vidas? ¿No le parece que puede resultarnos un poco más prudente, sabio y práctico? ¿Qué tal si nos damos cuenta de que ese ser que hemos puesto en abstracto, ese ser que necesita redención, liberación, no es otro que, iba a decir nosotros mismos, pero no es otro que yo y tú y tú? ¿Qué tal si nos empezamos a dar cuenta? Pero aterricémoslo de verdad. No lo llevemos de nuevo a que, claro, yo necesito redención. Entonces al final Dios me va a redimir, me quitará este cuerpo de muerte, me dará un cuerpo resucitado de vida. Llevémoslo de verdad, aterricémoslo de verdad, incorporemos esta redención a nuestra vida de ahora, actual, aquí y ahora. Permítanme, ¿cuántos están o han estado, o sobre todo están afligidos, detenidos, estancados y sin ningún panorama debido a eso que parece estarse muriendo o que de plano ya murió en sus vidas? No es necesario levantar la mano, ni nada de esas cosas. No es necesario porque no es secreto que muchos tal vez se encuentren o nos encontremos ahí. Un sueño roto, una ilusión que ya no puede ser, un vínculo que se rompió, una relación con una persona que parece que ya no va a darse, un proyecto, una carrera, la vida que había soñado en mi país y ahora estoy aquí, en un lugar extraño, muertos esos sueños. Pero digo, ¿cuántos están así? Afligidos, detenidos, estancados y sin ningún panorama hacia adelante debido a eso que parece estarse muriendo o que de plano ya murió en sus vidas. Todas esas cosas paralizan a cualquiera, paralizan a cualquiera. Pero, momento, aquí es donde la verdad bíblica debe tocar tierra. Es hora de incorporar el poder de la resurrección en tu vida. Pero ojo, 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 hay que hacerlo sabiamente. ¿Cómo así que incorporar el poder de la resurrección en tu vida? ¿Quién necesita liberación? Lo dijimos. ¿Quién es el que necesita redención? ¿Quién es el que necesita resucitación? Y nosotros. Lamentablemente mucha gente se choca porque fácilmente el poder de la resurrección, ¿no? El poder de los nuevos comienzos, el poder de la nueva vida. Los coaches hablan de esto, yo no soy ajeno a esa realidad, pero tampoco me gusta reciclar mensajes de internet y de coach ni nada de esas cosas. ¿Dónde fallan todos estos mensajes motivacionales? Que lo que intenta resucitar son esos sueños,
son esos proyectos, son esas ilusiones, son esas relaciones. Y ahí es donde fracasa el hombre, porque no se da cuenta que el que necesita resucitar es él, ella, no esos sueños. Y lamentablemente la gente la pasa en la vida, perdiendo su vida, tratando de resucitar proyectos, tratando de resucitar una empresa, un negocio, un proyecto que murió. Y queman su vida tratando de arreglar un error que se mandaron, feo y todo, un descalabro. Pero no les basta con haber echado a perder su vida a través de ese proyecto, de ese negocio, de esa relación, sino que además pierden el resto de lo que les queda tratando de resucitarla. Craso error. Necesitas resurrección tú, no eso, no eso. Y hay quienes quizá lo entiendan, ¿no? Ya no va a tratar de quemarle más recursos y dinero a esta empresa, a este negocio, a esta relación, pero cometen otro descache. Y es que emprenden nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas relaciones, pero condicionados por el primero. Intentan hacer cualquier cosa que hacen a posteriori para resarcir de alguna manera los errores a priori. Y entonces no están acá por querer estar allá. Y el futuro que proyectan es siempre para reparar un viejo pasado. Y eso no es resurrección, eso es reciclaje. Eso no es resurrección, eso es reciclaje. Y no estamos para reciclar nada. La resurrección la necesitamos nosotros. Tú y yo. Tú y yo. Somos los que necesitamos el poder de la resurrección nosotros, la vida en nosotros. ¿No es cierto que con cada cosa que muere en nuestras vidas, proyectos, aspiraciones, ideales, sueños, muere también algo de nosotros con ellas? Así es. No te preocupes que estoy plenamente relacionado con esto y me identifico totalmente contigo. Pero estoy hoy para decirte que es hora de dejar a ese viejo Edison. Estoy hoy para decirme que es hora de dejar a ese viejo Edison atrás y resucitar para uno nuevo. Deja a tu viejo Andrés, deja a tu viejo Carlos, deja a tu viejo Gustavo, deja a tu viejo Emanuel, déjalo, déjalo y dale lugar a ese nuevo ser. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:36, que cita un salmo. Cita el salmo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas de matadero. Por causa de ti significa contigo, lo divino, no importa si a diario mueren cosas o yo tengo que morir a cosas. Yo mismo, no obstante, me levanto con el poder de la resurrección y cada día estoy dispuesto a ser una persona nueva. Cada día morimos. Cada día somos contados como ovejas a matadero. Cada día se nos muere una ilusión, una idea, un proyecto. Si nos damos el privilegio de tener sueños, ideas, ilusiones y proyectos. Porque el que está muerto totalmente en vida, vegeta por ahí, pues ya no hay lugar para eso. Que con más urgencia necesita el poder de la resurrección. Pero aún teniéndolo a diario, tenemos que morir a proyectos, a ilusiones, a sueños. No importa. Ahí está el poder de la resurrección para vivificarme a mí. Mi foco no está en la muerte, está en la vida. Mi redención es por la vida. Mi redención es por la vida. Yo no voy a redimirme de lo malo que he hecho, de los descaches, de la vida, de la muerte que ha traído a mi vida, de los errores, de los pecados. No voy a redimirme con la muerte. Voy a redimirme con la vida. Por la vida. Mi redención está en vivir. Para eso me redime la divinidad. Para que viva. Está escrito en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hace una persona que despierta? ¿Qué hace una persona que se levanta de los muertos, que es investido del poder de la resurrección, al cual lo alumbra la luz de Yeshua, de Jesús?
¿Qué hace esa persona? Se redime a través del tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Desperdiciaste mucha vida, amigo. Redímete, no con la muerte, redímete con la vida. Redime el tiempo, redime el tiempo, redime tu vida. Martin Buber cita en Imágenes del Bien y del Mal, cita una interpretación hasídica del primer versículo de Génesis. Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cita una interpretación hasídica de la primera palabra, Bereshit, en el comienzo. Interpretación que dice más o menos así, que en el comienzo, esto quiere decir a causa del comienzo, ¿no? En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, a causa del comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Fue en ese proyecto, en esa causa, ¿no? A causa del comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. A causa del comienzo humano, dice esta interpretación hasídica. ¿Cuál fue el comienzo en el que Dios creó las cosas? ¿En el comienzo de qué? En el comienzo humano. O sea, a causa del comienzo humano, Dios hizo cielos y tierra, para que haya alguien que pueda y deba comenzar a moverse hacia Él, hacia Dios. Volver. Se cuenta que cuando Dios planeó la creación y la dibujó en una piedra, tal como un maestro constructor, un arquitecto traza sus planos, vio que el mundo no tendría continuidad. Entonces creó el retorno, el regreso, y hubo continuidad en el mundo. Pues cuando el hombre, se perdiera en el abismo de su propio ser y se apartara de Dios, de ahora en más tendría abierta una vía de escape, estando piadosamente garantizada la energía del retorno en su propio movimiento. ¿Para qué traigo estos comentarios hasídicos? Piadosos, sabios, para que entendamos la cosmovisión bíblica, hebrea, espiritual. Dios hace el mundo para que el mundo tenga, para que el comienzo, la naturaleza de algo distinto de Dios tenga vía de acceso hacia Él. Se garantiza, cuando analiza el mundo que va a ser, se da cuenta que no tendría continuidad. La única manera de darle continuidad, ¿por qué no tendría continuidad? Porque si surge de Él y el mundo va en la proyección del tiempo, en el deslizar del devenir de la vida, se va alejando del origen, que es Él, ¿no? Y se va, y se va, y se va, y se pierde en la inexistencia. ¿Quién es lo que llamamos Dios? La esencia del ser, la esencia de la existencia, el origen. Si el hombre se va desplazando hacia allá, se va alejando del origen, no tendría continuidad. ¿Qué tuvo que hacer, por lo tanto? Que el mundo tuviera circularidad, que el mundo, que la realidad de la vida, tuviera retorno, regreso. Por eso los sabios dicen, no vamos hacia ningún lado, estamos de regreso, vamos hacia el origen, vamos de vuelta, hacia lo divino, hacia la vida. ¿Cuál es el punto aquí? La vida. Nacimos para vivir. Oiga, muchos necesitan esto. Naciste para vivir, no naciste para morir, ni por la religión que te vende que solo si mueres entonces vas a vivir, ni por la vida que te haga creer con todo ese potencial que tiene de caer, de verte abajo, de ver morir cosas. No, no naciste para morir, naciste para vivir. Morimos, sí. Muchos de los caminos que tomamos a diario conducen a la muerte. Muerte de sueños, de ilusiones, de proyectos, de personas alrededor nuestro, sea figurativamente o literalmente. A mí hace unos meses se me murió mi abuela y un par de años mi abuelo. ¿Y a usted qué le habrá pasado? Quizás hace más poco tiempo se le ha muerto cosas, sueños, lo que sea. Morimos, pero esto no nos detiene. Morimos a unas cosas, pero nacemos a otras. Morir en una realidad es nacer a otra. Todos los días somos contados como ovejas de matadero, pero eso no nos detiene. Yo suelo bromear con algunos amigos, sobre todo con solteros, cuando alguien los decepciona, ¿no? No, me enamoré y celebra, amigo. Sí, claro que yo sé que estás triste, mueres a una relación, mueres a un sueños y a proyectos con tal persona, pero ¿sabes qué? Hoy nace tu vida sin esa persona. Moriste para ella, pero naces para
muchas. No para que haya tener muchas mujeres, ¿no? Sino porque puede, ya se convenció de que por ahí no, y morir ahí es nacer para darse una oportunidad con otra persona. Si incorporáramos eso a nuestras vidas cuando se nos muere un sueño, una ilusión, un proyecto, los planes que teníamos, una empresa, un negocio, uy, no se dio, se acabó esto, moriste a esto, ahora naces para otro. Así, así, así. ¿Qué más quieres que te diga? Mueres a una realidad, pero naces a otra. Todo ser que nace en este mundo es porque murió allá en el mundo de las almas, murió a una realidad, dejó de ser en una realidad y nació aquí. La vida y la muerte están así, mire, es cuestión de verse así, están así, parecen antagónicas, pero date la vuelta y verás que no hay ninguna muerte diabólica, hay la posibilidad de nacer a lo nuevo. Naces de nuevo y no es necesario pasar por la muerte. Mueres dentro de ti mismo a tus viejas concepciones, eso sí. Si ustedes se fijan, Levítico 16, 20, todo el capítulo 16, donde habla del servicio de Yom Kippur y demás, miren dónde estaba el foco. Había que hacer el sacrificio, ¿no? Sacrificar los 2 machos cabríos, el holocausto y lo demás. Pero quiero leer unos versículos particulares que nos muestran una realidad fantástica. 16:23 de Levítico. Después de hacer todo el sacrificio del día de expiaciones, dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, o sea, al desierto, él también tiene que hacer su trabajo. Lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. No sé si se fijaron, había que hacer sacrificios, todo el servicio del ritual de Yom Kippur. Pero después, ¿qué había? Bueno, mijito, lávate, que no era ir a echarse un duchazo, es una referencia a la mikve, hacerte bilá, o lo que se ha traducido tomando prestado del griego, bautizo, bautizarse, o sea, una inmersión que tiene un símbolo espectacular, fabuloso, fantástico. Y es que cuando bajamos a las aguas, obviamente paramos la respiración, ¿no? ¿Quién detiene la respiración? Solo un muerto. Y luego emergemos del agua, tomamos respiración. ¿Quién respira? Un vivo. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es la figura espiritual del bautismo? ¿Cuál? Morir y vivir. O sea, no necesitas morirte algún día para introducir en tu realidad, en tu conciencia, la vida. ¿Sabes qué? Ten un proceso espiritual, trabaja sobre ti mismo, muere a tu vieja manera de vivir, muere a tu vieja manera de ver la vida, muere a tus prejuicios de vida, muere a sueños, muere a ilusiones, muere a lo que tú quieras, pero tú, después de eso, vive el símbolo de morir a una cosa y nacer para una vida mejor, para una nueva creación, es el bautismo. ¿Para qué nos bautizamos? Para no tener que morir. Porque el foco sigue estando en la vida, es redención por la vida. Por eso dicen los escritos apostólicos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué pondría un acto como ritual como condición de salvarse? Es por lo que transmite ahí. El que cree esta verdad, ¿crees todo lo que dicen las escrituras? ¿Crees esto? Ahora tienes que bautizarte. ¿Qué significa? Bueno, muere a tu vieja manera de vivir y enfócate en vivir de verdad. Solo así te salvarás. No necesitas esperar al día de la muerte. Bautízate. Es decir, muere y vive constantemente. Todos los días somos contados como oveja matadero. Vive, porque cada dormir y respirar, cuando te despiertas, modeani lefaneja melejai becayan ta ta ta. Rabay munateja, ¿no? Bendito, ¿cómo es? Te agradezco,
Agradezco yo a ti, Rey viviente, que me has devuelto el alma con misericordia. Estoy vivo otra vez. En el sueño morí y volví a nacer. En el bautismo me muero, aunque sea simbólicamente, físicamente, también literalmente hay un parar de la respiración para volver a respirar cuando salgo del agua. Pero el foco es lo mismo, redímete por la vida, amigo. Por eso Pablo dijo en la carta a los Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, está refiriendo a Yeshua, para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué texto. Qué lindos son los escritos apostólicos, ¿no? Cuando lo sacamos de lo teológico y lo traemos a la vida. Yeshua murió. Podemos morir en él. ¿Esperando a que nos sacrifiquen? No. ¿Esperando a que cumplamos 100 años y nos muramos? No. Por el bautismo. Hay actos simbólicos. Es decir, tómate en serio la espiritualidad que llevas. No hagas rituales vacíos. Tómatela en serio. E incorpora la verdad que esos rituales transmiten. Vive. Muere, pero vive. Involucra la resurrección en tu vida diaria, no en tus libros de teología, no en tus principios de fe. Creo con perfecta fe en la resurrección de los muertos. Bueno. En los escritos apostólicos hay un texto que dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Crees? A ver la resurrección, a ver el poder de la resurrección en tu vida. Dice Pablo, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida, no en muerte. Deja de estar esperando la muerte. Hechos 22:14. Le recomiendan a Pablo. Fantástico esto. Y él le dijo, el Dios es un hombre que estaba hablando con Pablo. No hay que traer todo el contexto. Nos sirve nada más estos versículos. El Dios de nuestros padres, le dicen a Rabino Shaul, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo llamado! Sí, pero él había interpretado este llamado como forma de un celo religioso de perseguir a los que no veían la espiritualidad como él la veía. Y los perseguía, incluso a muerte. Entonces él decía, Dios me pudo haber llamado a esto, pero yo estoy aquí. Entonces le dice, quien le habla aquí, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y entonces le dice en el versículo 16, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo le había embarrado feo. El rabino Shaul había cometido errores terribles. Se avergonzaba de él, estaba compungido, había hecho chubá, pero también estaba arrepentido en el sentido occidental. Le dolía lo que había hecho y tenía vergüenza. ¿Qué le dice este piadoso sujeto, este instrumento de Dios? Lo que yo estoy tratando de transmitirte hoy. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, le dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Es que el que lava los pecados no es el agua en el bautismo, es el ritual físico que se hace de bajar a la mikve. Mikve son aguas vivas, ¿no? Un río, un mar sirve mikve, un baño ritual como hacen los hebreos sirve de mikve, una piscina estancada no sirve de mikve, pero eso es otro cuento, no estamos hablando ahorita de eso. Lo cierto es, bautízate, invocando su nombre, lava tus pecados, es decir, lávate, amigo, tus pecados déjale eso a Dios, entrégaselo, muere a esa vida, eso sí, no es lava tus pecados y sigue haciéndolos, muere a eso malo que te detiene y que te avergüenza y que sientes que te ha dañado la vida. Entrega eso en manos de Dios. Dios se ocupa de eso suficientemente. Ya leímos textos en Ezequiel y demás. Yo sepultaré esa cuestión. Pero tú te sepultas en el bautizo. Es decir, tu sepultura es simbólica. El poder de la resurrección opera en ti por un trabajo espiritual, no de morirte. Redímete por la vida, le dice este piadoso hebreo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? No te redimas por la muerte. La embarraste bien feo, necesitas redimirte. No te redimas por la muerte, redímete por la vida. Levántate, bautízate, lava tus pecados, invoca su nombre y luego vete a vivir, porque así te quiere Él, vivo,
para eso te hizo. Redímete por la vida y no por la muerte. Y querido, querida, escucha esto y trasládalo a lo más minúsculo de tu vida, a tu ilusión rota, a la decepción amorosa, a la decepción de tu amigo, a la decepción laboral, a la frustración existencial que tienes. Muere a eso. Pero, escucha, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Y su voluntad es la vida. Y la misión del justo es que vivas. Y la voz de su boca dice, escoge la vida. Bendito su nombre. Escoge la vida en tu vida. No te detengas. Levántate de donde estás. Levántate de los muertos. Bautízate simbólicamente. Levántate en tu vida. Lava tus errores, hierros, equivocaciones, decepciones. Invoca su nombre y ve hacia la vida. Involucra el poder de la resurrección y dale vida a tu vida. No recicles sueños. No recicles nada. Resucítate tú y nace para nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos sueños y una nueva vida que Dios quiere darte. Porque Él te dice, escoge la vida. Amado, gracias te doy yo hoy por esta palabra. Escucho tu invocar, escucho tu llamar y te digo, heme aquí. Escucho tu voz que dice, escoge la vida. Y yo te digo, Señor, escojo la vida. Quiero la vida para mi vida. Quiero la vida para vivirla, para encontrar la redención por la vida y no por la muerte. Para seguir el ejemplo y el legado de mi maestro y vivir como fue su voluntad. Para seguir, Señor, lo que tú has planeado para mí. Una vida en la que me reconduzca hacia ti, en la que tome el camino de retorno hacia ti y me conduzca hacia ti. El único Dios verdadero, la única fuente inagotable de toda vida. Para que me des en mí el poder de vivir así como se lo diste a Yeshua, Jesús. Así como se lo diste a sus grandes hombres y mujeres que cuenta la Escritura. No quiero vivir de sus recuerdos. Quiero incorporar ese poder que operó en ellos, tu poder, Señor, en mi vida, para que también en mí se manifieste el poder de la vida, para tu gloria y para tu honra en cada aspecto de mi vida, Señor. Así lo quiero ver. Amén y amén. Bendito sea Dios. Baruch Hashem. Mucha vida, queridos, mucha vida, mucha paz, una vida abundante para cada uno de nosotros. Que así sea sobre cada uno y sobre su pueblo Israel. Amén y amén. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.